Saludos, bienvenidos una vez más a esta corta clase, ¿verdad? De resumen de los módulos remediales en historia. Hoy vamos a estar trabajando con séptimo grado, la unidad número 6, con el tema de Puerto Rico como bastión militar. Rápidamente vamos a buscar el módulo. Recuerda que estos módulos los puedes accesar y descargar a través de la página oficial del Departamento de Educación en PDF. Muy bien, en esta ocasión vamos a estar utilizando las páginas de la 20 a la 22. Así que me dirijo rápidamente a las mismas. Espero que todos y todas se encuentren bien, cuidándonos mucho. Muy bien. Primer paso. Vamos a buscar esas preguntas, esos ejercicios y vamos a leerlos. En esta ocasión vamos a estar utilizando 4 ejercicios, 21, 22, 23 y 24. Y damos lectura a las preguntas para así poder estar más claros de qué nos están pidiendo en los módulos y ser más asertivos en nuestra respuesta, como les he mencionado siempre. Pregunta número 21. Establece que quién fue el primer hombre, ¿verdad?, de invasión inglesa. El primer intento de la invasión inglesa fue dirigido por quién, ¿verdad? Aquí tenemos que elegir uno de estos nombres. Pregunta número 22. ¿Quién abandonó a Puerto Rico durante su invasión por un ataque de disentería? 23. ¿Quién fue el que quemó la ciudad de San Juan luego de invadirla? Y por último, ¿quién fue el que dirigió el último ataque inglés a Puerto Rico? Si ustedes se fijan, las 4 preguntas son bases fundamentalmente preguntándonos de quiénes fueron protagonistas de ciertos actos y hechos en contra de la colonia en aquel entonces española, que era Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a estar dando lectura a las páginas, 20, 21 y 22 para poder contestar las mismas. Y recuerden que Miss Pires va a estar integrándole imágenes de la discusión. Hay que comenzar este tema, que prácticamente es a través del estándar de cambio y continuidad. Es algo histórico, ¿verdad? Destacando que Puerto Rico, gracias a su posición geográfica, fue llamada la llave de las Indias, disculpen. Puerto Rico, por su posición geográfica, fue llamada la llave de las Indias. Rápidamente voy a buscar aquí un mapa. ¿Qué quiere decir esto? Mírelo aquí, en resumido. Si se fijan, tenemos aquí un mapa de América, Nuevo Mundo. Puerto Rico prácticamente está en esta zona. Y tenemos aquí España, Portugal, que van a ser esos pioneros en el descubrimiento de América. Y si usted se fija, aquí vemos las rutas de esas embarcaciones que daban. Ahora, la pregunta clave es: ¿por qué Puerto Rico se convierte en un punto estratégico militar para España en el Caribe? Pues mire, por su posición geográfica. Porque prácticamente Puerto Rico va a ser la entrada a ese mundo colonial. Va a ser el primer territorio donde llegaban todos los barcos. ¿Y qué va a permitir esto? Pues mire, que esos barcos españoles se puedan abastecer de agua, alimentos. A su vez, si en ocasiones había algún ataque enemigo, permitía también que desde Puerto Rico se enviara ayuda para evitar, ¿verdad?, el robo de la mercancía o de las riquezas que estaban trasladando a Europa. Así que esta localización lo que va a hacer es que fuese bien codiciada y acechada por piratas y corsarios. Pirata se va a definir como una persona que ataca sin tener un permiso de algún rey.
Eso es como si yo ahora mismo hiciera un grupo y le dijera, vamos a dedicarnos a robar. Y nada, nos cubrimos nosotros, tenemos que estar pendientes por nosotros mismos, pero ningún gobierno ni me ha dado la autorización de hacerlo, ni tampoco me protege. Y a lo mejor usted dirá, a mí sí, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Pues mire, sí, porque precisamente los corsarios sí van a tener permiso de un rey. ¿Por qué? Porque como estamos ahora descubriendo nuevas tierras que nos están haciendo de mucho dinero, esto se va a prestar para una competencia de tipo negativa, me explico. Esta competencia de tipo negativa va a empezar a generar guerras y tensiones por los territorios. Entonces, tú no me permites compartir las riquezas con lo que tú estás haciendo, pues está bien, pues yo voy y te robo. Esa era la mentalidad de la época, ¿verdad? No los queremos justificar, pero lo estoy tratando de explicar de la manera más certera posible. Y precisamente para evitar tantos ataques, los reyes a veces cogían y contrataban a los propios piratas y le decían, mira, pues si tú de ahora en adelante te encargas de saquear y robar a mis enemigos, y yo te voy a dar un permiso para eso. Eso se le llama la patente de corso. Y si tú logras saquear, te vas a quedar con un % de lo que ganes, ¿verdad? De lo que logres saquear, y a su vez me vas a dar a mí algo a cambio también. También garantizaba protección, porque si el corsario tenía que salir huyendo, pues podía ir a ese país y va a encontrar un refugio. Ahora el pirata no, como tradicionalmente hemos visto en estas películas de Piratas del Caribe, entre otras cosas más. Nada. Esos son datos curiosos, ¿verdad? Que son menesteres importantes explicarlos. Ahora, esta situación, ¿verdad? Va a generar que España pues tomara unas medidas sumamente serias y empezara a construir fortificaciones o fuertes, ¿verdad? Para proteger a la colonia, porque miren, no solamente hay que proteger la colonia porque me genera bastante riqueza, sino que también está en un punto estratégico. Así que vamos a dar inicio entonces a explicar cuáles fueron esos. Si se fijan aquí en el módulo tenemos una imagen del más reconocido a nivel, ¿verdad? Nacional y posiblemente hasta mundial. Hoy en día, de todos esos fuertes que se construyeron, pues conservamos, somos privilegiados de tener pues, esa herencia, debo decir, ¿verdad? No se destruyeron en su totalidad. Ahora, antes de empezar con el primero, recuerden, a manera de repaso, que en la sección o lección anterior nosotros hablamos del primer poblado, que es Caparra, y si se fijan aquí tenemos una foto más ampliada y de mejor calidad con la base y cimientos del mismo. Hay que señalar que eso que usted ve ahí, la estructura en piedra, que posiblemente fue algo parecido a lo que estamos viendo en la parte posterior, es un fuerte. De hecho, los llamaban inicialmente las casas de piedra. Iba a ser el único edificio que vamos a hacer en piedra, pues para guardar las armas, las riquezas, mientras tradicionalmente comenzábamos a construir, debo decir, con bohíos, porque eso era lo que conocían los taínos también, ¿verdad? En la medida en que vayan evolucionando en la colonia. Pero recuerden que Caparra estaba muy lejos de San Juan, que originalmente no se llamaba San Juan, se llamaba Puerto Rico. Así que vamos a tener una necesidad de movernos. Y precisamente el primer fuerte que vamos a construir, que oficialmente conocemos, es el Palacio Santa Catalina, desde 1533, el cual usted conoce comúnmente o llamamos. Muy bien, ese primer fuerte que vamos a construir en el 1533 se conoce como el Palacio Santa Catalina, que de hecho esa es la foto de background que Mrs. Pires siempre tiene aquí en su, ¿verdad? En su computadora. El Palacio Santa Catarina, ustedes saben que es donde viven los gobernantes. De hecho, desde que se construyó hasta hoy en día, todos los gobernantes han vivido en ella. Esta estructura tuvo un problema serio de localización. Y quizás aquí en esta imagen no se vea tan claramente, pero muchos
historiadores y cronistas de la época, como por ejemplo lo fue un famoso historiador español que no los especifican en esta lectura, habla de que solo hombres ciegos pudieron haber escogido este sitio para hacer un castillo. Y la razón descansa prioritariamente en que si miramos este mapa ya, ¿verdad?, más actualizado y moderno, si usted se fija aquí, está el Morro, que es la entrada a la bahía. Y aquí está la fortaleza. ¿Qué sucede? Que si venían los enemigos de España a saquearnos, le daba oportunidad de entrar a la bahía y sin aún enterarnos, porque no hemos hecho todavía el Castillo del Morro. Recuerda que estamos hablando de la primera fortaleza. Pues entraban y ya cuando estuviesen aquí de frente nos dábamos cuenta. Por eso es que entonces nos vamos a movilizar nuestros esfuerzos para 2 años más tarde comenzar a construir lo que es la fortificación más distintiva de nosotros, que es entonces el Morro. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Perdón, esta no es. El Morro, aquí tengo una, ¿verdad?, vista desde el cañuelo, porque junto con esta otra estructura que también se hace más tarde, provocamos que cualquier embarcación que trate de entrar por esta zona de la bahía, tanto en el cañuelo, que usted lo conoce hoy que está en Isla de Cabra, y el Castillo San Felipe del Morro, van a bombardear y evitar que los barcos entren a la bahía, como pasaba con la fortaleza. Claro, eso hacía que en esta zona, que no es tan profunda, se encallaran los barcos y evitara el paso de otras embarcaciones enemigas a nuestra zona. Así que eso fue una estrategia muy buena y muy real. Claro, hay que destacar y señalar que esto no fue de la noche a la mañana. De hecho, se tardaron muchos años, siglos, en terminar las construcciones porque dependían específicamente de lo que llamamos como el situado mexicano, que aquí está en la lectura, y era un dinero que venía de México para cubrir estas edificaciones. Ahora está bien, estas defensas pues se van a poner a prueba por países enemigos de España, particularmente en el caso de Inglaterra y de Holanda, y aquí es que viene la última y segunda parte de la sección, que prácticamente es la que va a contestarnos todas las preguntas que ya comúnmente o ya le dimos lectura. Y vamos a comenzar a resumir prácticamente cinco. Tenemos entonces que el primer intento fue por Inglaterra con John Hawkins, ¿verdad?, el cual no tiene éxito, y eso está aquí en la lectura, porque prácticamente John lo que trató de hacer fue establecer sus embarcaciones en el borderline de la bahía y esperar, ¿verdad?, hacer algún tipo de negociación con España para que les permitiera tener algún tipo de comercio económico con nosotros, y no fue permitido. Ellos se quedaron prácticamente en esta zona y no desistieron. El que sí es bastante controversial y es unos añitos luego es el de Sir Francis Drake, que era el primo también de John. Y hasta cierto punto, en venganza, Drake va a venir a nuestra zona. De hecho, se habla, aquí tenemos un mapa de ese ataque de 1595. Él entra prácticamente de noche. Si se fijan, aquí tenemos unas flechitas que nos indican desde dónde trató de entrar hasta dónde pues continuó su ataque. Pues él entra de noche y comienza a atacar, y eso lo que hizo fue que toda la bahía prácticamente se incendiara, se iluminara, debo decir. Y eso permitió entonces que los españoles fueran más asertivos y lo atacaran y él terminara huyendo, ¿verdad? Ese fue el primer intento. Tenemos 2 ingleses, John y Francis, ambos eran primos. Seguido a esto rápidamente tenemos entonces
el tercer ataque, unos añitos después también, 1598, del conde de Cumberland, Clifford, el famoso Clifford. Y aquí tenemos el mapa también de su ataque. Clifford, a diferencia de Drake, entra por tierra, prácticamente por lo que usted conoce hoy como el condado. Hay que señalar que usted sabe que para nosotros poder acceder a la isleta del Viejo San Juan, usted necesita utilizar dos puentes. Está el puente de los Hermanos, que conecta el condado, y el otro puente que conecta, que está cerca del centro de convenciones. Y en aquel entonces pues estaban hechos en madera. Después con la modernización más adelante es que las estructuras se modifican. Y él entró por tierra por lo que conocemos como el condado y se dirigió. Esto va a provocar luego que las estructuras se fuesen modificando, como por ejemplo lo fue entonces la futura construcción del castillo San Felipe del Morro, que es el que nos protege. Y aquí tenemos una vista. Este es el castillo, el primer castillo. Cuando usted viaja o visita el Viejo San Juan, usted sabe que está esta cuesta aquí, que es el que nos redirige a la Perla y eventualmente al San Felipe del Morro, y también a donde está la Plaza del Quinto Centenario, y que tiene aquí la famosa garita, ¿verdad? Que sabemos que se encuentra en muchas leyendas. Esta estructura, que es más grande inclusive que el San Felipe, protege por tierra. ¿Por qué? Pues porque a partir de este ataque de Clifford, pues tuvimos la necesidad de ir construyendo otras edificaciones. Ahora, Clifford tuvo que salir huyendo por una epidemia que ocurrió, ¿verdad? Una epidemia de disentería, que eso es una infección que le da a las personas en los intestinos, provoca deshidratación y muerte, así que él tiene que huir pues para evitar que su población merme. El penúltimo ataque, que en este caso va a ser de un holandés, déjame poner aquí, se supone que estamos más o menos aquí, va a ser de Balduino Enrico para 1625. Balduino prácticamente estuvo luchando un mes contra el gobernador en aquel entonces, el gobernador de Haro, y como el gobernador prácticamente se acuarteló, porque él sí logró tener acceso, él entró y utilizó una estrategia, logró desembarcar en lo que usted conoce hoy como la Puntilla, que es este punto antes de entrar al Paseo de la Princesa, y logra desembarcar y está luchando con nosotros. Pues como el gobernador de Haro lo que hizo fue que encerró a la población en el castillo del Morro, no se quiso rendir, pues él mandó a quemar a la ciudad, terminando, ¿verdad?, con unos daños irreparables históricamente hablando, y a su vez también eso lo perjudicó y terminó huyendo. Para terminar, tenemos entonces el último ataque, que fue de un inglés, el Ralph Abercrombie, y fue bastante astuto. Voy a ver si este mapa me presenta, pero él prácticamente entró desde lo que hoy conocemos como Loíza, desde Punta Cangrejo por allá, y estuvo luchando 2 semanas con nosotros, y esto lo que provoca es una lucha intensa. Prácticamente estuvo luchando con nosotros 2 semanas. Desembarcó en lo que hoy se conoce como Loíza. Trajo muchísimas tropas. A pesar de esto, pierden la batalla y Puerto Rico vuelve a salvarse de esa otra conquista. Nada, hasta aquí llegaría la discusión de este tema. Pues hasta aquí sería esta pequeña o corta clase. Espero que haya sido de un aprendizaje significativo. Dale like, share, discute. Si tienes dudas, escribe en los comentarios y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.